Hola, mi nombre es Cris Marian Camacho, médico en formación de la Universidad Católica Nordestana, cursando la materia de fisiatría con la doctora Belkis Acosta, y en esta ocasión les vengo a hablar sobre la escoliosis. Además, les voy a mostrar cómo se realiza la evaluación de un paciente para determinar si éste presenta dicha patología utilizando lo que es el test de Adams. Y también explicaré cómo se mide el ángulo de Cobb en la radiografía. La escoliosis es una deformidad tridimensional de la columna vertebral, caracterizada por una desviación lateral mayor o igual a 10 grados, medida mediante el ángulo de Cobb y acompañada de rotación de las vértebras. Esta es una condición relativamente frecuente, sobre todo en adolescentes, y su gravedad puede variar desde deformidades leves hasta curvas severas que afectan la postura e incluso la función respiratoria. La escoliosis puede clasificarse según su causa en idiopática, que representa aproximadamente el 80% de los casos, y como bien dice su nombre, no tiene una causa claramente identificada. También está la congénita, que es producida por alteraciones en el desarrollo de las vértebras durante la vida fetal. La neuromuscular, la cual es secundaria a enfermedades como la parálisis cerebral o la distrofia muscular, y la degenerativa, que aparece en adultos por el desgaste progresivo de la columna. También puede clasificarse según la localización de la curva en cervical, torácica, toracolumbar o lumbar. La fisiopatología de la escoliosis consiste en una desviación lateral de la columna hacia una rotación vertebral. Esta rotación hace que las costillas se proyecten hacia un lado, originando una jiba costal, o mejor conocida como joroba. A medida que la curva progresa, la distribución de las cargas sobre la columna se vuelve desigual, favoreciendo el aumento de la deformidad durante el crecimiento, especialmente en la adolescencia. Muchos pacientes no presentan síntomas al inicio y el diagnóstico suele hacerse durante un examen físico. Entre los hallazgos más frecuentes vamos a encontrar asimetría de los hombros, escápulas a diferente altura, desnivel de la pelvis, asimetría de la cintura, jiba costal al realizar la prueba de Adams y dolor de espaldas en algunos pacientes, especialmente cuando la curva es importante. Si la escoliosis progresa y no recibe tratamiento, puede producir deformidad estética importante, dolor crónico, disminución de la movilidad de la columna, alteraciones del equilibrio corporal, en curvas severas, compromiso de la función pulmonar y en casos ya muy avanzados, afectación cardiovascular. Ahora realizaré la evaluación clínica del paciente. Este debe de encontrarse de pie para poder evaluar la alineación general de la columna. Luego comparo la altura de ambos hombros, la posición de las escápulas, la simetría de la cintura y el nivel de las crestas ilíacas para identificar posibles asimetrías. Después realizo la prueba de Adams, solicitándole al paciente que flexione el tronco hacia adelante con los brazos relajados. Esta maniobra permite identificar la presencia de una jiba costal causada por la rotación de las vértebras, la cual constituye uno de los principales hallazgos clínicos de la escoliosis. Bien, en esta parte voy a realizar lo que es la medición del ángulo de Cobb utilizando esta radiografía. En esta imagen se observa una escoliosis en doble curva, formada por una curva torácica principal con convexidad hacia la derecha y una curva lumbar compensatoria con convexidad hacia la izquierda. Primero identifico la curva torácica, que es la de mayor magnitud. Luego selecciono la vértebra límite superior, que corresponde a la vértebra más inclinada en la parte superior de la curva. Después identifico la vértebra límite inferior, que es la más inclinada en la parte inferior de esa misma curva. Trazo una línea siguiendo el platillo superior de la vértebra límite superior. Posteriormente dibujo otra línea sobre el platillo inferior de la vértebra límite inferior. A continuación, trazo una línea perpendicular a cada una de ellas, formando un ángulo de 90 grados. Finalmente, mido el ángulo formado por la intersección de ambas perpendiculares.
En esta radiografía, el ángulo de Cobb de la curva torácica es de 47 grados, lo que corresponde a una escoliosis severa, ya que supera los 40 grados. Ahora mediré la segunda curva, que corresponde a la región lumbar. El procedimiento es exactamente el mismo. Identifico la vértebra límite superior y la vértebra límite inferior de la curva lumbar. Trazo una línea sobre el platillo superior de la vértebra superior y otra sobre el platillo inferior de la vértebra inferior. Luego dibujo las líneas perpendiculares y finalmente mido el ángulo formado entre ellas. En esta radiografía, el ángulo lumbar es de 28 grados, compatible con una escoliosis moderada. El diagnóstico de la escoliosis requiere una adecuada evaluación clínica y radiográfica. El ángulo de Cobb continúa siendo el método de referencia para cuantificar la magnitud de la deformidad y orientar el tratamiento. En pacientes con doble curva, como en el caso que les mostré anteriormente en la radiografía, es importante medir cada curva por separado, ya que esto permite determinar cuál es la curva estructural principal y planificar el manejo más adecuado para cada paciente. Y bueno, muchas gracias por llegar hasta el final del video. Bye.